En primer lugar, el título es Organización Económica del Virreinato 2, Obrajes, Agricultura y Obrajes, ¿no? Bien, entonces, dentro de eso vamos a ver su connotación real de este tema. La connotación real de este tema nos dice que son otros sectores de la economía durante la colonia, ¿ya? Durante la colonia. Bien, dice la agricultura, muy bien, no tuvo una dedicación ni intensidad que se le concediera durante la época, bien, están ingresando, ¿ya? Durante la época incaica. De allí su notable decaimiento en los tiempos de la colonia. Estas fueron las causas, más que nada la pobreza de los aventureros españoles que llegaron en forma introspectiva, pues al Perú, ¿no? Haciéndonos su colonia. La libertad con que se dieron las primeras concesiones de tierras, que por enormes extensiones no permitían un trabajo adecuado. Y ahora, hay otro factor que ustedes también deben darse cuenta. Había un factor, era que los pobres indígenas nuestros compatriotas, en esos momentos eran llevados, pues, obligados a trabajar en la mita. Entonces, ¿cómo iban a desarrollar la agricultura si los llevaban a toditos a trabajar en las minas? ¿Recuerdan? ¿Sí? Bien. El escaso aporte que les daba la colonia no le otorgaba, digamos, las facilidades para el cultivo de las tierras. La prohibición del cultivo de algunos productos, como por ejemplo la vid y el olivo, para evitar la competencia con lo que ellos tenían en su país. Imagínense qué tal ignorancia, ¿no? De los españoles. Eso sí es una ignorancia. Prohibirnos la uva que aquí sale tanto y las aceitunas, cuando tenemos en cantidad. Bien, los productos agrícolas traídos por los españoles fueron implantados en este nuevo mundo por ellos y obligados a trabajar por nuestros compatriotas, ¿ya? Asimismo, encontramos que estas técnicas introducidas por ellos en este medio forman una técnica nueva, la que sufre innovaciones en el arado de metal, la yunta de los bueyes, ¿no? Las aquemilas. Al mismo tiempo, los europeos vieron favorecidos se vieron favorecidos pues, con productos agrícolas nuestros que eran muchísimo mejor que lo que ellos tenían, ¿verdad? Y es una prueba de ello es, la primera prueba que es, se puede decir, mundialmente conocida, es que ellos trajeron de su país natal, trajeron el algodón, y el algodón crecía solamente 20 centímetros, allá en España, en toda Europa. Cuando traen el algodón y lo plantan en la parte del norte de nuestro país, en la costa norte y en la costa sur, en Ica, Cañete, ¿qué pasa? Que ese algodón, que allá crecía 20 centímetros, crece acá algo más de 1 metro, más de 1,5 metros, casi 2 metros, y sale algodón cualquier cantidad, motivo por el cual, imagínense ustedes que nuestra tierra es mucho más rica quizás en minerales, ¿no? Que hicieron que ese algodón que ellos sacaban ahí a 20 centímetros, acá crecía 2 metros. ¿Se dan cuenta? Es por eso que el Perú en mucho tiempo fue el número 1 en algodón en el mundo. Bien. Asimismo, la papa, por ejemplo, productos agrícolas como la papa, el maíz, el camote, el frijol, que encontraron una aclimatación en el viejo mundo, también se llevaron de acá nuestras raíces, por supuesto, ¿no? Para tenerlas ellos. Allá no da como aquí. Bien, en la colonia se produce entonces un sentido de propiedad privada de los españoles que se adueñan de nuestros sectores agrícolas, donde había más producción, ellos se adueñaban, acuérdense. Bien, la propiedad individual que se implantó inicialmente en los conquistadores, después de se afianza para que puedan trabajar los mismos autóctonos, no fue una expresión con criterio económico, porque penetró en nuestro territorio de forma autoritaria, donde la corriente mercantilista fue adquiriendo mayor auge y desarrollo, pero mantuvo formas de presión feudal sobre cada uno de nuestros habitantes. La primera expresión de propiedad individual de la tierra lo constituye la encomienda. ¿Qué quiere decir? Que nombraron a hombres los encomenderos, que eran los que
vigilaban todo el trabajo de nuestros peruanos y se aprovechaban de todo lo que podían, ¿ya? Hacían trabajar, todavía no les pagaban y encima se adueñaban de todo. Bien. Asimismo encontramos otra manifestación de la propiedad privada individual, lo constituyen las haciendas, que estaban formadas por las antiguas tierras del Sol del Inca, que pasan a ser a propiedad del rey de España. Fíjense, todo era propiedad del rey de España, me muero. Y reciben el nombre de tierras de Relango, de Realengo. Sobre ellas se lanzaron codiciosos aventureros españoles para adquirirlas. Compraban, por supuesto, ¿le compraban a quién? Al virrey, ¿no es cierto? Compraban, donaban a las autoridades competentes, se apropiaban de todo hecho y cargo de legalización futura, compraban caciques y compraban indígenas, así como los vendían a los esclavos, igualito. Te compro la chacra, esta hacienda te la compro, pero con todititos los indios que están trabajando. ¿Ah? Te compro esta hacienda, pero con todos los indios que están trabajando. Y vendían a nosotros, los vendían, a nuestros indígenas los vendían, los adueñados de la colonia. Abran las cámaras, no vuelvo a decir porque no les pongo asistencia, nada más, ¿ah? Ya. Los documentos más antiguos que existen en el establecimiento datan de 1536. La región del Cusco, en definitiva, la tenencia de la tierra en tiempos coloniales quedó como sigue. Tierras del rey o tierras de realengo, virtualmente de la propiedad estatal del rey. Tierras de la propiedad privada eran a la vez la propiedad territorial, las haciendas de los encomenderos. Por eso que los encomenderos luchaban y hacían huelgas contra España, ¿no? La mediana y pequeñas propiedades de los criollos como españoles y mestizos. La posesión de propiedad indígena de tipo comunal y privado a cargo de los atunrunas individualizados. Esos eran los que eran descendientes, ¿no? De los, digamos, de los gobernadores, de los caciques, solamente ellos. Eso estamos hablando en cuanto a agricultura. Pero acá nos pide agricultura y obrajes, ¿no? Agricultura y obrajes. Pero para pasar a obrajes tenemos que ver la ganadería. La ganadería, la vida rural urbana, pero pasaré de frente a los obrajes para no detenerme porque este tema es bastante amplio. Bien, hemos dejado, como les dije, la vida rural y la ganadería, que la podemos hacer en cualquier momento. Vamos a ver, continúo. Los obrajes eran centros de producción de diversos artículos manufacturados, quiere decir hechos a mano, especialmente de tejidos de lana y algodón. ¿Será que puedo seguir haciendo mi clase? Sinceramente, yo no estoy jugando acá. Por favor. Bien, a partir de 1545 se concentraban los grandes números de operarios en calidad de vitayos, que elaboraban en condiciones por demás precarias, dentro de un galpón, sentados sobre el suelo o sobre un tronco, en un ambiente cerrado e irrespirable. Malos alientos, sudor, ¿no? No tenían ni siquiera, pues, consideración, miren ustedes. Malos alientos, malos olores, es decir, cumplían jornadas de horario de 10 horas diarias. 10 horas diarias, no tenían ni tiempo para comer, lavarse, ir a, qué sé yo. Miren ustedes los abusos, Dios mío. Surge entonces así la mita obrajera. Surge la mita obrajera, que como su homóloga dice, al igual que la mita minera, se constituye pues en un centro de explotación sobre la base de trabajo forzado a nuestros indígenas. Aún más, el trabajo de obrajes excedía a su propio recinto, pues los indígenas, abrumados por las incalculable exageración, se veían obligados, ¿no?, a dejar a sus mujeres y a sus hijos, pero tenían que trabajar en el obraje hasta las miserables horas. ¿Para qué? Para que las mujeres que estaban trabajando en la hilandería y los niños también, ¿no?, tuvieran un trabajo seguro, porque si ellos no iban a trabajar al obraje, inmediatamente a la esposa y a los hijos que trabajaban, los castigaban. Imagínense ustedes, horrible, ¿no? Para justificar el trabajo de las mujeres y los niños, se alegaba
que era una manera de educarlos y adoctrinarlos. En muchos obrajes trabajaban más muchachos que adultos. O sea, miren ustedes el abuso. Y ahora ese jovencito que iba a trabajar ahí, ¿estaría recibiendo educación? ¿Iría al colegio? Claro que no. ¿En qué momento? Los educaban solo para ser esclavos de ellos. Horrible, ¿no? Da cólera. Bueno, la producción manufacturera en estos obrajes fue variada, pues no solo se hacían tejidos, sino también en muchos de ellos se confeccionaban sogas de cabuya, de cáñamo, alpargatas, mechas para el arcabuz, artículos de cuero, sombreros, objetos de vidrio, de loza, hasta pólvora. En cuanto a la textilería, se hacía toda clase de telas, lana, algodón, lino, tales como paños, pañetas, frazadas, bayetas, jergas, ponchos, cordaleras, pellones, tocuyos, manteles, alforjas, colchas, alfombras, medias, paños de mano, albas, pañuelos de vicuña, velas de los barcos, lienzos de variadas clases. Esto lo pueden encontrar también en el libro de historia de Silva Santiesteban, en la página aproximadamente de la 67 para adelante. Les doy la biografía porque son libros muy buenos de nuestra historia, ¿sí? Bien, entonces encontramos los obrajes que se dedican a hacer, ¿qué? Paños, bayetas, frazadas, ¿no? Todo lo derivados del algodón. Y luego encontramos, dijo acá, obrajes, ¿no es cierto? Los repartimientos y las encomiendas. Vamos a leer un poquito, voy a decirle un poquito de los repartimientos. Eran modalidades de trabajo según los cuales la costumbre de los indígenas eran repartidos. Quiere decir, traían del Cusco, de Puno, de Cerro de Pasco, de toda la sierra, traían, vamos a decir, 1000 indígenas. 100 para Chorrillos, 100 para Jauja, 100 los repartían, por eso se llaman repartimientos, ¿ya? En el idioma español, repartimientos. Conviene anotar que los repartimientos se hacían en contra de la disposición de la corona española, porque el rey había dicho que había que cuidarlos, educarlos a los indígenas para que puedan trabajar con ellos. Sin embargo, estos que lo hacían a espaldas del rey. ¿Para qué? Para llenarse los bolsillos ellos, porque los repartidores, ¿no? Y los encomenderos eran los que se llenaban de plata. ¿Sí o no? Vendían a los indios, los hacían trabajar y ellos ganaban plata en cuanto a ellos, ¿verdad? Bien. Entonces, encontramos, hasta allí es mi tema, según mi libro, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que ustedes tienen en su hojita de su libro y tienen algo parecido. La agricultura colonial, columna vertebral de la economía prehispánica, y no fue así. Acabamos de ver que los libros nos dicen que no fue así, que fue abandonada, ¿no? Posteriormente, ya en la parte última tal vez, sería, abran las cámaras que voy a aceptar a la Miss Directora. Hay 2, 4, 6, 8, 10 cámaras cerradas. Así que me abren las cámaras o la dejo ahí para que la directora lo vea. La ingreso. Muy bien. Entonces, encontramos allí, ¿no? Las haciendas. Las haciendas eran, ya les dije, colonias, eran grandes extensiones que habían sido repartidas. Muy bien. La ganadería. Acá sí tiene la ganadería y de acá la vamos a hacer. La ganadería, entonces, estaban las estancias, las cuales eran unidades dedicadas a la crianza de ganado porcino, ovino y vacuno, así como aves de corral. Además, combinaban esta actividad con el cultivo para llevar, o sea, el pan llevar. Esta extensión de tierra poseía pastos para la alimentación de los animales. Estos centros abastecían a las grandes ciudades y a los centros mineros que demandaban carne, cebo, cuero, lana y abono. Asimismo, los nuevos cultivos y animales que los españoles trajeron consigo una gran cantidad de plantas y animales entonces desconocidas para esta parte del mundo, ¿ya? Por ejemplo, animales como la vaca, el burro, la oveja, la cabra, el cerdo, gallinas, el caballo, fueron muy importantes ya que representaban un símbolo de estatus social. Los productos agrícolas, pan llevar, teníamos el trigo, la cebada, la caña de azúcar, la cebolla, la vid y la naranja. Trabajo manual en los grandes centros de obrajes, ya hablamos, ¿sí? Los gremios, ¿qué eran los gremios? Eran diferentes actividades manufactureras, esto está dentro de lo que es los obrajes, ¿ya? Actividades manufactureras, ya les dije, gremios que eran asociados y formados por artesanos de un mismo oficio, regidos por una ordenanza o estatus especial. Estas instituciones surgen en Europa,
durante la Edad Media, y son traídos al virreinato por los españoles. Este modelo de organización se va a transportar a todo nuestro territorio a través de la colonia. Estos grandes gremios tenían fines económicos y sociales, ¿ya? Tenían fines económicos y sociales, ya sabemos, que se repartían a los indígenas para que trabajen, ¿no es cierto? Cada miembro de los gremios era propietario de un taller y propietario de todos sus trabajadores. ¡Qué horror! Bien, que eran lugares donde se manufacturaban productos para vender. Entre estos lugares existía una rígida jerarquía, la cual pues tenemos a maestros y oficiales. El último escalón de esta jerarquía estaban los aprendices, que eran jóvenes. Entre ellos habían niños que trabajaban gratuitamente para el dueño del taller, a cambio de la enseñanza del oficio, ¿no? A trabajar. Además, los aprendices que estaban a cargo de los oficiales, eran sus ayudantes, conocían el oficio y recibían un salario. Ellos aspiraban a tener su propio taller. Y los dueños de los talleres se les llamaba maestros, quienes integraban los gremios. El trabajo de los indígenas en el virreinato. En primer lugar, era su mano de obra, en la agricultura, en la ganadería, en el obraje. Se recurrió en algunas oportunidades a la mano de obra de los esclavos negros y de los yanaconas. ¿Por qué? Los yanaconas eran indígenas que no recibían remuneración, o sea, no se les pagaba. A cambio se les entregaba una parcela para el sostenimiento de él y su familia. El hacendado asumía el tributo y les debía adoctrinamiento católico. Trabajadores libres. También había trabajadores libres en este periodo de la colonia. Se le llamaban originarios, y los indígenas que residían permanentemente en sus comunidades, ¿no? En los corregimientos, eran los vasallos del rey. Debían tributar y cumplir con la mita. Pero muchos de los indígenas, al no tolerar esta situación, huían a sus pueblos para evadir la imposición de la autoridad colonial. A estos indígenas fugitivos se les llamó forasteros. Mayormente se les establecieron en las ciudades de las afueras del pueblo y en muchos casos se convertían en yanacones. A veces los que sobrevivían a su turno de la mita minera preferían quedarse en las ciudades de las minas y emplearse como trabajadores libres. Al conocer ya el trabajo, podían desempeñar otras tareas más especializadas, lo que les permitiría pues recibir, aunque sea algo de salario, mayor que el mitayo, porque el mitayo no recibía nada. A ese tipo de trabajo se le reconoce con el nombre de mingado, con el nombre de mingado. Muy bien, hasta allí nuestro tema de hoy. Entonces, empezamos con las preguntitas de la retroalimentación que van a responder ustedes y voy yo tomando nota para ponerle su notita, ¿sí? Bien. Tengo 2, 4, 6 alumnos ausentes. Iván, Andrés, Patrick, Fran y Andrea Altamirano. No están en la clase. Bien. ¿Qué era un gremio? Acabamos de verlo. ¿Alguien me dice que era un gremio? A ver, Casey. Era la asociación formada por artesanos de un mismo oficio, regida por ordenanzas o estatutos especiales. Exacto, muy bien, señorita. Segunda pregunta. ¿Qué se producía en los obrajes? ¿Qué se producía en los obrajes? Vamos. ¿Quién es Andrea Altamirano? La mamita, ¿no? ¿Cuál es el nombre, señorita, el suyo? Andrea Altamirano. ¿Quién es la niña o niño? Porque acá yo no tengo, en mi lista no hay Altamirano. Alday, Anchante tengo. A ver. ¿Nadie? Bien, continúo. ¿Quiénes eran entonces? ¿Qué producían los obrajes? Eran talleres donde se hacía toda clase de frazadas, ponchos, ¿sí? Pañuelos,
medias, etcétera, etcétera. Bien, número 3. ¿Quiénes eran los yanaconas? Levante la mano, por favor. ¿Quiénes eran los yanaconas? Lainez, a ver. Eran indígenas que recibían alguna numeración, alguna por su trabajo. Que no recibían remuneración, ¿verdad? Ellos no recibían nada, ¿no? Los yanaconas. Bien, ¿quiénes trabajaban en los obrajes? Acabamos de verlo. ¿Quiénes trabajaban en los obrajes? ¿Quiénes trabajaban en los obrajes? ¿Los indígenas? Claro, indígenas, sí, pero ¿cómo se llamaban? A ver, Santiago, dime. Los mitayos. Ya. Mitayos y los maestros, ¿verdad? Los maestros que enseñaban, ¿cierto? Los maestros especialistas, unos que hacían bolsos, otros que hacían los ponchos, ¿no? Maestros y especialistas. Muy bien. Continuamos en la siguiente hojita. Tenemos ahí justamente una lecturita de los obrajes, que eso lo van a hacer en su casa. Esas 4 preguntas me las envían, ¿ya? Con la tarea completa, ¿sí? Bien, ahí debajito también tienen una pequeña sopita de letras que está pero perfectamente, bastante fácil. Luego tenemos en la siguiente hojita diferencias entre yanaconas y esclavos. Vamos a hacerlo. Los esclavos tenían más consideración que nuestros yanaconas, creo, ¿no? Y definir el concepto de composición de tierra, que era merced real, eran los regalos que daba, por si acaso. Merced real eran los regalos que daba el rey. El rey en España se encontraba con su primo que venía de Europa, de otro lugar, y al primo le decía, oye, allá en el virreinato del sur tengo bastante tierras, te regalo bastante para que hagas tú, ahí lleva tu familia, tal, tal, tal. Le regalaba a través de un escrito, una merced real, le mandaba y venía la persona y se adueñaba, pues, por decir, de toda la plaza de armas, la plaza de 2 de Mayo, la plaza de Castilla, ¿no? La plaza Bolognesi, eran de grandes familias que vinieron de España. No vayan a pensar que eran adueñados ellos. Pero posterior, ya cuando ganamos la guerra y se van para allá, queda en manos de nosotros, ¿verdad? Bien, eso era una merced real. Composición de las tierras, eso lo pueden leer en el tema, ¿ya? Composición de las tierras. Las tierras eran, por ejemplo, de los indígenas estaban en repartimientos, ¿no? Y los españoles se agarraban las haciendas, ¿no? Y los grandes latifundios, ¿sí? Eso lo pueden ver ahí, perfecto. Entonces continuamos con verificando nuestro aprendizaje. Ahora sí, listos para hacer ustedes su participación, ¿ya? La primera pregunta. El primer obraje fue establecido en 1945. ¿Por quién? A ver, dígame, Melanie. ¿Melanie Rodríguez? Ya, a ver, dígame. Antonio de Rivera. Antonio de Rivera. Muy bien, señorita. Antonio de Rivera. Aquí le pongo su nota. Rodríguez, ¿verdad? Muy bien, Rodríguez. Listo. Segunda pregunta. Forma de trabajo surgido en el periodo colonial que se mantuvo vigente hasta el siglo XX. A ver, Lainez. El yanaconaje. El yanaconaje. Muy bien, señorita. Felicitaciones. Estamos trabajando. Seguimos. Pregunta número 3. Talleres textiles cuya mano de obra eran los indígenas. A ver, otra. La señorita Casey Panta. Obrajes. Obrajes. Muy bien, Casey. Estamos trabajando bien. Así, demos oportunidad a los demás, ¿sí? 4. Agrupación de artesanos especializados en un oficio, ¿cómo se les llamaba? Agrupación de artesanos especializados en un oficio, se les llamaba... A ver, espérese, ¿alguien más? A ver, Santiago.
Los gremios. Gremios. Muy bien, jovencito. Felicitaciones. Número 5. Trabajaban a cambio de una parcela de tierra para sus cultivos. A este tipo de trabajador se le conocía como... ¿Cómo qué se les conocía? Natalie, ¿quiere participar? ¿Ulfe? Yanaconas. ¿Cómo? Natalie. Yanaconas. Yanaconas, sí. Sí. Muy bien. Es Natalie Ulfe, ¿no? Ya está. Muy bien. Pregunta 6. ¿Fue un instrumento para la agricultura traído por los españoles? Instrumento para la agricultura traído por los españoles. Arado. Arado, ¿sí? El arado y la carreta, ¿no? Podrían ser los dos, ¿cierto? Arado y carreta, ¿sí? Muy bien. Aunque ya teníamos el arado, acá teníamos la chaquitalla, la rancana, ¿no? Eran, ¿cómo se dice? Productos propios de acá. O ya, descubiertos, ¿no? Pregunta número 7. Talleres textiles pequeños que no excedían los 7 telares, ¿cómo se llamaban? A ver, no veo manos. Antonio Valdés, Patrix, Iván Morales, Andrés, Andrea Altamirano, yo no sé, no están presentes, ojo, ojo. A ver, Melanie, ¿quiere participar? A ver, Casey, dígame. ¿Obrajes? ¿No? ¿Cuál era la respuesta? ¿Obrajes? Sí, obrajes. Muy bien, señorita. Pregunta número 8. Acá está para poner, ¿verdadero o falso? ¿El caballo fue un animal oriundo de América? ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero, Miss. Falso. Verdadero mismo. ¿La papa fue un producto importado de Europa? Falso. 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 Claro. ¿Los yanaconas trabajaban en las minas? Falso. Verdadero, Miss. Falso. Falso. ¿Los españoles trajeron el trigo? Verdadero. Verdadero. Falso. Verdadero. La correcta es la letra E. Entonces, la número 9, ahora sí, a ver, por favor, atentos. Las denominadas composiciones, figura jurídica colonial, que fueron mecanismos que permitieron a los españoles, ¿qué cosa? ¿Cobrar los tributos a los indígenas? Fue una de las partes que puede ser, pero no, es más abajito. Legalizar, exacto. ¿Quién dijo legalizar? Laine. Lainez. Laine Rojas. Sí. Muy bien, señorita. Esa es la respuesta correcta. Legalizar las posesiones de las tierras ocupadas. Lo dije en la última parte del tema, ¿verdad? Muy bien. Pregunta 10. Tierras del Tahuantinsuyo que pasaron a ser propiedad de la corona española y eran entregadas como recompensa a los españoles, también en la última parte lo dije. A ver, Puriguamán. Mercedes Reales. Muy bien, Puriguamán, perfecto, atento a la clase, eso me parece muy bien. Estamos trabajando, como ven ustedes, esta parte del tema que es bastante amplia realmente. Como ustedes han visto, hemos dejado de ver varias cosas, pero son los temas que nos competen el día de hoy y hacemos lo que nos compete el día de hoy. La próxima semana continuaremos con lo que nos refiera, que es la organización económica del virreinato, el monopolio comercial. ¿Ya? Qué bueno, felicito a aquellos alumnos que realmente están haciendo lectura antes del tema, porque así ya estamos empapados, ya sabemos de qué está hablando la profesora, ¿verdad? Y participamos, tenemos nuestra nota, ¿no? Qué bueno, y nuestros compañeros se van a contagiar de ello. Ahora, acá tengo 4 cámaras apagadas, ya saben ustedes que no les pongo la asistencia y van a estar con falta. Y de pronto, por esas faltas, van a tener que hacer el vacacional sí o sí. Así es que no crean que yo les hago por maldad, no. Les hablo porque es así. Ya jóvenes,
Bien, cuento entonces con ustedes que me manden inmediatamente sus tareitas y tienen esas preguntitas, están sencillas. ¿Por qué es necesario mandar la tareita? Para ponerle su nota, jóvenes. La asistencia es su nota. Felicito a los alumnos y alumnas que han ingresado justamente en el horario. A veces 5 minutos antes yo pongo, ya están los jóvenes allí. Tratemos de estar puntuales, porque cuando entramos así a la mitad de la clase, como que a veces se nos pierde algo y no hemos escuchado bien. Entonces, yo pienso que es responsabilidad de ustedes, ¿sí? Agradecerles por este día de estar participando en su clase, ¿no? Felicitarlos a los que han llegado a tiempo, están con su uniforme, me encanta, ahora podemos usar el polito, ¿no? Perfecto, eso nos da identidad de alumnos, nos da como que hemos salido de casa al colegio y regresamos luego, ¿no? Yo también lo hago así, no vayan a pensar, yo también. Me quedo admirada yo misma, hoy me levanto temprano, tomo mi desayuno, me uniformo, porque ese es el sentir que tengo para la responsabilidad de ver a mis alumnos que estén contentos, llevando una clasecita más, un poquito más de conocimiento en esa escalera que vamos subiendo día a día, ¿no? Segundo, tercero, cuarto, quinto, una preparación, universidad y luego un profesional. En manos de ustedes está el futuro y tenemos que estar atentos, responsables. Agradecerle a sus papitos por el apoyo que le da a cada uno de ustedes y agradecerle a Dios, ¿no? Que estamos vivos, ¿sí? Entonces, quedo con ustedes hasta la próxima clase. Que tengan un bonito día a trabajar, ¿ya? Bendiciones. Nos vemos. Chao, Miss. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.